Muy buenos días de nuevo, mis queridos estudiantes, compañeros de la fe, amigos en Cristo. Estamos pues aquí avanzando en nuestra lección 7 en este estudio de la llegada del Salvador. Y damos también la saludo a Raúl que se conectó, también a Francisco, a Mari. Pueden saludar, faltan ustedes por saludar. Hola, Bendiciones, muy pastor, buenos días. buenos días. Bien, Buenos días. Este día, bien. gracias a ustedes también por las enseñanzas, a usted, pastor, muchísimas gracias porque creo que Dios lo usa tremendamente para poder explicarnos y detallar la palabra. Eso es bueno. Y gracias a los compañeros también. Como es de costumbre, vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, infinitas gracias te damos por bendecirnos en este día. Y es una gran bendición porque estamos en contacto directo con tu palabra. Por esto, permite que esta palabra trate con nosotros, nuestra vida espiritual, muestre nuestro pecado y lo más importante, nos lleve a Cristo, pues nuestro doble sustituto. Nosotros no somos perfectos, no podemos cumplir tus mandamientos tal como tú lo mandas, pero en Cristo sí lo hizo por nosotros. Él fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados y pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, no solamente en esta clase, sino en todas las clases que tengamos en Academia Cristo y también todas las clases que tengamos de manera personal. Tú sabes, Señor, que siempre oro por cada uno de estos estudiantes para que sigamos creciendo juntos en la fe, para que podamos disfrutar de la fiesta celestial en el cielo, porque realmente es lo más importante de estar acá, es poder juntos llegar al cielo, compartir la vida eterna y lo más importante, adorarte y glorificarte para siempre. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El, la lección que tenemos hoy en casa en Galilea de Lucas 4, del 14 al 30, es la que vamos a usar para este método de las 4C. Al final de esta lección vamos a hacer otra vez la explicación del proyecto final y vamos a recordar pues cómo vamos a trabajarlo. Pero aquí vemos los objetivos de esta lección 7. Primero, pues vamos a usar, como hemos hecho durante estas 3 semanas, y ya hoy es la cuarta semana, el uso de las 4C para leer y entender las escrituras. Y recordemos que estas 4 palabras, captar, contar, considerar y consolidar, es muy bueno que las vayan memorizando. Es muy bueno que esas 4 preguntas de considerar también vamos memorizándolas para poder entender bien la historia bíblica. Y las preguntas de consolidar, acuérdense que aquí hemos plasmado unos fundamentos en todas estas clases. Hemos hablado de la doctrina de la ley, que muestra nuestro pecado, el Evangelio, que muestra lo que Cristo hizo por nosotros. La doctrina de la ley y el Evangelio lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Necesitamos quitar de nuestras mentes de que solamente en el Antiguo Testamento hay ley y en el Nuevo Testamento hay Evangelio. No, hemos hablado en estas clases de cuando leemos en la Biblia la palabra ley, muchas veces se está refiriendo a la misma palabra de Dios. O la palabra evangelio muchas veces se está refiriendo a la misma palabra de Dios. Entonces, es muy importante que tengamos bien claro esos conceptos para poder consolidar bien, ver el pecado que me lleva a confesar esta historia, donde vemos el amor de Dios en esta historia, y aquí es donde nos centramos en Cristo. Y al final, pues recordemos que somos templo del Espíritu Santo. En amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Y esto es una frase que con el corazón deseo que ustedes también la practiquen cuando estamos hablando, bueno, en amor y agradecimiento a Dios, qué vamos a hacer o cómo Te quito vamos la cara, a vivir te quito el video. aplicando esta palabra en nosotros. Luego de que nosotros hayamos meditado esta historia de Lucas 4, del 14 al 30, vamos a
trabajar un poco más en el punto de contar. Esta clase vamos a ver unos consejos de cómo nosotros podemos contar para compartir la palabra de Dios. Si ustedes pueden ver claramente, hemos dedicado en estas 7 lecciones a hacer énfasis. Entonces hubo una que hicimos énfasis en el considerar, otros en el consolidar, otro en el captar. Ahora vamos a hacer énfasis en el contar para que vamos creciendo cada uno de nosotros. Y esto de contar está muy familiarizado con un tema que vamos a ver en esta mañana, que tiene que ver con comparar la teología de la gloria con la teología de la cruz. Y vamos a hablar un poco de esto, porque este punto nos va a ayudar mucho a que siempre tengamos los pies en la tierra, a que no nos vamos a creer superapóstoles. Sabemos que los apóstoles, hoy en día ese término no existe, no es bíblico, solamente es aplicado a la Biblia, pero es lo que pasa y es una manera de yo poder explicar lo que pasa con muchos cristianos, muchos creyentes, y sobre todo cuando Dios nos ha bendecido con dones para enseñar, para guiar, para fortalecer. Olvidamos estar cimentados en Cristo, sino que empezamos a cimentarnos en nosotros. Muy bien, este es el objetivo de nuestra lección 7 y por lo tanto vamos a empezar con la primera C, que es el captar. Recuerden que cuando uno de los propósitos que tiene Academia Cristo es que ustedes puedan enseñar esto a otros, y nosotros tenemos algo que se llama la Ruta Cristo. ¿Qué es la Ruta Cristo? Ustedes aquí no están yendo a la deriva. Realmente Academia Cristo es un sistema muy maduro, un sistema que se ha estado trabajando por muchos años, y no solamente eso, sino que nos siempre Academia Cristo estamos en contacto con los misioneros, con todos aquellos que ayudan aquí. Hay más de 50 personas ayudando en todo esto de Academia Cristo. Y es muy importante que ustedes sepan que ustedes están bajo algo que llamamos la Ruta Cristo. ¿Cuándo empezó la Ruta Cristo para ustedes? Cuando encontraron en las redes sociales información, estudia la Biblia con nosotros, entraron a un WhatsApp y empezaron a tener esos cursos autodidácticos en el WhatsApp, y luego pasaron acá a las clases en vivo. Ustedes aquí están en Discipulado 1. Cuando terminen Discipulado 1, van a llegar a una lección que se llama El discípulo hace discípulos. Allí, en el proyecto final, les vamos a pedir a ustedes que enseñen esto, y hablando de los 4 conceptos que más adelante van a aprender de ellos, que es el pecado, la gracia, la fe y las obras, usando el método de las 4C, que lo enseñen a otros. Porque, ¿qué queremos cuando ustedes terminen el Discipulado 1? 2 cosas por la ayuda de Dios. La primera es que podamos tener acuerdo doctrinal, es decir, que ustedes puedan ver de que lo que enseñamos está de acuerdo a la Biblia, y que ustedes estén de acuerdo con lo que la Biblia nos dice en cuanto a lo que enseñamos. Y segundo, es tener un grupo sembrador para ir creciendo con otros. Luego ustedes pasan a Discipulado 2, y en el Discipulado 2 van a aprender más cosas acerca de lo que es una congregación, cómo hacer meditaciones con los salmos, cómo ayudar a multiplicar iglesias o ministros. Van a entender más acerca de esto. Y se van a encontrar que siempre vamos a trabajar en 5 hábitos, que ustedes cuando estén con su consejero van a estar hablando mucho de esos 5 hábitos, que es muy importante, porque al final estos grupos sembradores se convierten en congregaciones, y es donde pertenecen al sínodo que está detrás de todo esto, que es el sínodo Iglesia Cristo Wels Internacional. Entonces, si ustedes pueden ver, hay un plan, no están a la deriva, sabemos a dónde vamos, y otra vez guiados por el Espíritu Santo. Y tengo una pregunta para ustedes en el captar. ¿Alguna vez usted se ha sentido, has estado como inadecuado o inadecuada o no preparada, o ha sido una persona
que no has estado preparada para enseñar a otros? Quiero escuchar a 2 o 3 de ustedes. Sí, pastor. Dale. Sí, una pregunta muy importante. La verdad que eh, yo creo que en muchas ocasiones me he sentido lo que es este tipo de persona no preparada. ¿En qué sentido? A veces eh, por lo que por el hecho de escuchar nomás, ¿no? Lo que es a pastores y no leer lo que es la Biblia y otra cosa, por no profundizarnos y hay veces nos da ese temor lo que es de predicar lo que es a nuestros amigos, a nuestros vecinos, hasta nuestra propia familia. Eso sería mi respuesta, mi pregunta, Muy bien. pastor. Gracias, Milor. Gustavo. Sí, pastor. La pregunta esa que está haciendo, sí, hay veces que yo siento que como que la palabra que me dan no la entiendo. Como que no está preparada o tiene otro significado y yo, por eso muchas veces cuando uno analiza un versículo y yo me pongo a reverlo y a ver, y yo digo, no, y me callo, bueno, pero no veo que el mensaje que me dan lo sienta yo. Entonces yo digo, ¿cómo? Si esta persona que está acá tiene que estar preparada, yo no lo siento, pero y uno por ahí se siente como decir, te estás transformando en un fanático, fanático no, es que uno ve la realidad y tampoco podés modificar lo que dice la palabra, sí, porque si no estás entrando en la razón del pensamiento humano, si no yo modifico todo. Y eso es lo que yo por ahí me incomoda. Yo, eh, por supuesto que me tengo que congregar, pero hay muchas veces que no me quiero congregar porque cuando voy resignado a escuchar y yo no siento que ese mensaje sea así correcto. Gracias por tu participación. Buenos días, Juan Felipe. buenos días, profe, buenos días, muchachos, para todos. Y yo creo que casi que todos nos debemos de sentir así porque muchas veces compartimos la palabra, ¿cierto? Y creemos pues que es lo que como que significa como el texto y todo. Y de pronto más adelante nos damos cuenta al estudiar más y más, uy, no, esta palabra significa otra cosa y yo ese día dije eso. Entonces a veces me siento que no estoy tan bien preparado porque a veces cuando uno comparte la palabra, cree uno que es lo que es. Y mentiras que más adelante cuando uno ya se va preparando uno más, se da cuenta de que uno dice, uy, no, lo que yo dije no es como que el texto decía. Gracias, Juan Felipe, y los que participaron. Y sí, es cierto, muchas veces nos hemos sentido estar como en el lugar equivocado, no estar bien preparados para una lección. Y por eso estamos aquí creciendo, estamos aquí aprendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Es muy interesante cómo esta pregunta de que si nos hemos sentido preparados o listos para hacer algo, nos lleva a hablar un poquito del lugar donde sucedió esta historia. Estamos hablando de Galilea. Pues allí fue donde comenzó el ministerio de Jesús y también Jesús había crecido en esta provincia del norte, que era otra vez gobernada por Herodes. Ya hemos hablado de Herodes en muchas oportunidades. Conocemos por la Biblia que el mar de Galilea, como ustedes lo pueden ver que está en este mapa, pues este mar de Galilea pues nos muestra algo muy importante, de que esto era una tierra muy fértil. Y también recuerden con la historia de los apóstoles, pues podemos ver que ellos eran, la mayoría de ellos apóstoles, pescadores, perdón, y podían estar sirviendo pues al Señor, pero también
en su trabajo de ser pescadores. Es muy interesante de que los judíos de Judea, recuerden que en la clase pasada yo les estaba animando para que puedan conocer bien ese mapa de donde Jesús se estaba moviendo, y sobre todo está Galilea arriba, luego Samaria y en la parte de abajo Judea. Y recuerden que en la parte de Judea está Jerusalén. Y acá arriba en Galilea, pues vemos el lugar donde Jesús estuvo en Nazaret, y recuerden también que él hizo todo su ministerio público en Capernaum. Entonces es muy interesante cómo los judíos de Judea no respetaban a los judíos de Galilea, porque ellos veían a los judíos de Galilea como unos judíos menos fieles, y sobre todo comparado a las costumbres judías. Entonces, de muchas formas, esta área se había sentido pues muy influenciada, no solamente por los romanos, sino también por los gentiles, y también estas áreas, lo que estamos viendo es que encontramos de que los líderes religiosos siempre estaban eh, desautorizando o tenían esas diferencias con los líderes religiosos que estaban en Galilea. Y es muy interesante, tal vez, por qué Jesús llamó a todos sus discípulos en Galilea. Pues aquí estamos viendo un tema muy importante, ¿cierto? Porque los judíos de Judea eran más hostiles que los de Galilea, y es la manera de empezar. Y leemos en Hechos 2:7 de los apóstoles que Jesús llamó sus discípulos: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Y cuando estamos hablando de Galilea, nos damos cuenta que esta área originalmente, hablando del Antiguo Testamento, como lo vemos en Isaías 9, del 1 al 2, pero no siempre habrá oscuridad para que ahora esté angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón, de Neftalí, fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, a la luz resplandeció para que vivían en un país de sombras de muerte. Entonces acá es muy interesante que nosotros podamos enfocarnos en unas verdades que nos muestra aquí este pasaje. Y estas verdades es que era Galilea antes de que fuera Galilea en los tiempos de Jesús. Pues era la tierra que le correspondió a quién, a Zabulón, la tierra que le correspondió a Neftalí, y también podemos ver que toda esa tierra era llamada tierra de qué, de gentiles, es decir, que la mayoría de personas, o todas las personas que vivían allí, no eran eh, no eran judíos de raza judía como tal. Y también allí está la tribu de Isaacar, aunque aquí en este versículo bíblico no lo vemos, pero si leemos en Josué, perdón, cuando fue la repartición de las tierras, vamos a poder ver esta verdad, ¿cierto? La verdad de que realmente a quién le correspondía esta tierra. Bueno, hoy hemos captado de manera diferente. Hoy hemos hablado con esa pregunta, si estamos preparados, llevándonos a qué es Galilea, ¿cierto? Y si ustedes pueden ver, y acuérdense que el captar nos ayuda a introducir nuestra lección. Ahora vamos a contar, y recuerden que en el contar vamos a hablar de la historia bíblica, y vamos a contar esa historia que la encontramos en Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 30. Y recuerden que el énfasis de la lección 7, esta lección, es el contar. Por esto hay que leer muchas veces la historia hasta que nosotros podamos decirla. Tal vez no podamos memorizarla versículo por versículo, aunque muchos sí lo podrán hacer, pero sí tener en nuestra mente cómo vamos a contar esa historia a los que nos están
escuchando. Y como les dije, más adelante vamos a escuchar unos consejos en cuanto a cómo contar. Y toda esa historia que nos presenta San Lucas empieza como Jesús volvió a Galilea, lleno de poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él en toda la tierra de alrededor. Jesús enseñaba en las sinagogas, en cada lugar, y donde todos le alababan. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues con toda predicación que hacía, también podemos ver los milagros que hizo, las capacitaciones, pues recordemos que Él estaba predicando el reino de los cielos ha llegado. Y encontramos de que Él fue a Nazaret, el pueblo donde Él se había criado. El sábado entró a la sinagoga como era su costumbre y se puso en pie para leer las escrituras. ¿Cómo les parece que le dieron a él el rollo del profeta Isaías, el libro del profeta Isaías? Y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. ¿Cómo les parece que después de esta predicación todos estaban bien con Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía, pero ellos se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Esta aldea de Jerusalén que vio crecer a Jesús, pues estaban sorprendidos porque ellos no habían visto que Jesús hacía milagros y cómo estaba corriendo toda la fama de Jesús en toda esta región. Pero Jesús le respondió: ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Pero añadió más nuestro Señor Jesucristo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y realmente podemos ver aquí en esa historia bíblica que hoy vamos a estar estudiando con el considerar y el consolidar, de que habían allí, como Jesús está predicándoles a ellos, muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán el sirio. Pero al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga cambiaron de actitud frente a Jesús. Se enojaron mucho, se levantaron y lo echaron del pueblo y lo llevaron a un monte alto sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Muy bien, entonces vamos a considerar y recuerden estas preguntas, estas 6 preguntas de considerar, que son muy importantes para si nosotros entendimos la historia bíblica. Como siempre, les animo a que contestemos de una manera concisa, ¿cierto? Porque estas 6 preguntas, si nosotros contestamos de una manera concisa, nos dice que sí hemos entendido la historia bíblica. Recuerden que dónde vamos a poder aplicar estas historias en nuestras vidas, cuando estemos en la parte de consolidar. Ahí es donde vamos a aplicarlo. Entonces, aquí en considerar, para ustedes, ser muy concisos en las respuestas. Cuando ustedes lo están enseñando a otros, anímeles también a ser muy concisos en las respuestas, porque eso nos ayuda mucho al entendimiento. Porque si damos una respuesta y empezamos a dar, a girar
alrededor de esta respuesta, pues tal vez vamos a confundir o vamos a confundirnos. No, entre más concisos podamos explicar, va a ser más fácil para nosotros. Y como es costumbre, tenemos la primera. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién desea participar? Buenos días, Lynn. Carla Thompson. Hola, Thompson. Damos Buenos la palabra a días. Lynn y luego a ti, Thompson. Bienvenido, hermano. Ok, Muy bien. Bueno, los personajes que encontramos son Jesús, el Espíritu Santo, Isaías, el ministro que estaba ahí a cargo de la sinagoga y todas las personas que estaban allí en ese momento en la sinagoga. Gracias, Elim. Thompson, que quería participar, tiene para complementar. sí, son los mismos prácticamente lo que la hermana estaba compartiendo, casi todos igual. Y Sí, también que menciona las viudas de Sidón, de Sarepta, bien. que faltaban ahí. Y también se menciona a Elías, a Elías. Eliseo y José, ¿se acuerda? Este no es el hijo Correcto, de José. de José. Sí, sí, muy bien. Excelentes respuestas. Bueno, ¿cuáles son los objetos? Y recuerden, como siempre, los objetos, y hoy vamos a ver un poquito de la importancia de cuando tenemos unos objetos, poder explicar a las personas, porque eso nos muestra la cultura de esos tiempos o la religiosidad de esos tiempos. ¿Quién tiene la respuesta aquí con los objetos Ok, de esa los historia? objetos, eran muy pocos los objetos que había en la historia. Realmente, más bien era el rollo que estaba allí, la sinagoga donde estaban ubicados y la montaña donde estaba sentada la sinagoga. Excelente. Lynn, ¿tiene algo para complementar a Johnson, a Thompson, perdón, Sí, a Luis? es la misma respuesta, pastor. Muy bien. Entonces vemos aquí, y yo quiero que captemos esto para aquellos que no creen o que creen que la Biblia fue organizada por X iglesias, ciertos hombres. Aquí ya existían copias y sobre todo del libro de Isaías. ¿Dónde ocurrió la historia? Ocurrió exactamente en Galilea, en Nazaret, donde había nacido Jesucristo. Muy bien, excelente. Allá fue donde ocurrió. ¿El link quiere complementar con algo? Sí, más exactamente en la sinagoga. En la sinagoga, ¿cierto? Y también parte de la historia pasó en ese monte que lo llevaron a él para despeñarlo. Excelente. Y aquí, Sí, también. importante, esta clase nos va a hablar un poquito de lo que es una sinagoga judía. ¿Y por qué lo vamos a explicar? Porque estamos en el tiempo o en el punto de los objetos. Entonces, muchas veces hay objetos que no vamos muchos no van a saber qué es. Y recuerden que en el exilio de Babilonia, pues los judíos ya no tenían dónde reunirse, porque en el Antiguo Testamento, pues Dios sí había mandado a que su pueblo se reuniera en el templo que construyó Salomón. Ya estudiamos en algunas lecciones esas clases del templo de Salomón. ¿Y dónde empezaron a reunirse los judíos en esa época? En lugares que realmente los llamaron así, sinagogas, un lugar de reunión. Eran edificios de reunión para la gente donde hacían su culto de adoración y bueno, en ese momento solamente estudiaban el Antiguo Testamento. Eran edificios simples de forma rectangular. A la entrada de esos edificios habían unas recipientes de agua donde se lavaban los judíos cumpliendo esas leyes ceremoniales. Allí en las sinagogas no se hacían sacrificios y también solamente podemos ver de que ellos estaba eh, adorando en estos lugares y había un armario de madera donde se guardaban los rollos de la ley y los rollos de los profetas. Tenían las palabras de esos rollos para las lecturas y tradicionalmente tenían estas sinagogas a 10 hombres judíos en el servicio. Y primero tenían una orden de reunión preparada como un tipo liturgia que incluye la confesión del gran Shema. Recuerden que el Shema es como la confesión de fe
de los judíos, que está basado en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Shema es una palabra hebrea que significa oír o escuchar. Escucha o oír. Escucha Israel, oye Israel. Y también allí en las sinagogas se tomaba las lecturas del Génesis a Deuteronomio, los libros de los profetas, y habían intérpretes que explicaban la palabra de Dios en arameo o en griego, y luego se daba un sermón, una explicación del mensaje dando ánimo. Eso es lo que es una sinagoga, y tal vez podemos encontrar un poco más de información acerca de esto. Ahora, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Gustavo. Sí, Ahí pastor. La historia ocurrió en el comienzo del ministerio público de Jesús, después de su bautismo en el río Jordán. Bien. ¿Alguien Bueno, más? sí, ocurrió exactamente el día de reposo. Muy bien. Y es aquí más específicos con la historia bíblica, el día de reposo. ¿Y cuál es el problema que encontramos en esta historia? Uno de los problemas más importantes que vemos en la historia aquí es que no le gustó que fueran confrontados con una realidad que había ocurrido en el tiempo de Isaías, porque las viudas de Israel mismo no fueron atendidas, sino aquella viuda de Sarepta que fue enviada de Elías para poder Dios hacer el milagro, por la incredulidad que tenía. Bien, la incredulidad. ¿Y alguien más? Gracias, Luis. ¿Alguien más desea complementar? ¿Cuál es el problema de esa historia? Y piensen en el Mesías. ¿Qué estaba pasando con el Mesías? Y sobre todo estas personas que Se vieron estaba al... cumpliendo lo escrito en Isaías. En ese mismo Perfecto. día se estaba cumpliendo, cuando lee la escritura, él dice que en esta fecha se estaba cumpliendo lo que estaba escrito en Isaías, pues él había llegado para sanar, restaurar, liberar, romper las cadenas, hacer que los enfermos fueran sanados, que los ciegos que pudieran ver, los que estaban de luto pudieran recibir la paz y el óleo de gozo. O sea, cuando él comenzó a manifestar esa palabra y el decir que él era el responsable de que eso se iba a cumplir allí, pues al principio todo le cayó bien a ellos, pero después cuando él comenzó a decirle lo que había acontecido por causa de su incredulidad en el pasado, pues se comenzaron a enojar y querían matarlo después. Eso es, ese es el problema, ¿cierto? Entonces, muchos de ellos crecieron con Jesús, conocían a Jesús, hijo de José, y luego él les dice, miren lo que dice el profeta Isaías. Él está hablando de una persona, del Mesías. El Mesías soy yo, ¿cómo les parece? Eso fue un baldado de agua fría para ellos. Entonces, podemos entender esa situación que estaba pasando allá, cómo estos judíos de Galilea tomaron esa actitud. Y gracias a Dios nosotros no estábamos allá en esos días, porque yo hubiera sido el primero que salgo detrás de él a corretear a Jesús. Está loco. Y esa es la actitud pecaminosa de nosotros. ¿Cómo se solucionó el problema? El problema realmente no tuvo solución en cuanto a la edificación del pueblo, sino la solución fue que cuando trataron de despeñarlo, Jesús pasó en medio de ellos y instantáneamente se retiró a otro Muy, sitio. muy bien, ¿cierto? Y bueno, ellos tuvieron esa circunstancia y podemos ver una forma de rechazar. Y muchas veces cuando estamos en este punto, si se solucionó el problema o no, vamos a contestar en oportunidades sí y no, ¿cierto? Porque, bueno, en esta situación vemos que Jesús pasó en medio de ellos, pero lastimosamente los que estaban en esa sinagoga rechazaron. Entonces, para ellos no se solucionó el problema.
Bueno, hasta aquí las preguntas de considerar. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a este pasaje? ¿Algo que no hemos sido claros para pasar a las preguntas de consolidar? Muy bien. Hoy he estado no leyendo el chat. Bueno, hoy estuvo René saludando, Rocío, buen día. También a Verónica, buenos días, a Mari, bendiciones. Y bueno, muy bien Verónica, Sinagogo, Rollo, La Montaña, Nazaret. Muy bien, ella hablando de los objetos. Y Gustavo, muy bien. Entonces el rechazo en cuanto a lo que es el problema. Vamos a las preguntas de consolidar y aquí ya vamos a aplicarlo a nosotros. Y aquí son 4 preguntas que son claves para que vamos memorizándolas. Recuerden, vamos a resaltar el pecado. Y aquí vamos a ir, ¿qué pecado me lleva a confesar a quién? A mí. Yo aquí no voy a estar pensando, esto le cayó a René, esto ojalá Luis lo escuche, o que qué lindo, de verdad va a ver esto, mire eso. No, somos nosotros. Cómo Dios trata con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pecado me lleva a confesar a mí? Las buenas noticias que Dios nos da, que es el Evangelio, ¿cierto? Lo que Cristo hizo por nosotros. Y en la aplicación, recordemos a usar en amor y agradecimiento esta frase. En amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Porque recuerden que no podemos estar diciendo que vamos a vivir movidos por la ley y cómo mostramos que estamos movidos por la ley cuando usamos las palabras deber, tener, ¿sí? Yo tengo que hacer eso, yo debo hacer esto. No, eso no es lo que nos dice la palabra, ¿cierto? En amor y agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a practicar esta palabra en nuestras vidas? Bueno, entremos en materia. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Quién desea participar? ¿Cuál es el punto principal de esta historia, Lynn? Pues yo creo que el punto principal es el rechazo o la falta de fe que, que tenemos, ¿verdad? Y en este pasaje, la falta de fe que tuvieron estas personas porque no creyeron en la palabra de Jesús, en lo que él estaba diciendo, que él era el Mesías prometido, que se estaba cumpliendo delante de ellos la profecía de Isaías. Muy bien, Elin. Gracias por tu respuesta. Gustavo. Yo creo que lo que el punto principal vendría a ser la incredulidad y falta de fe. Muy bien, incredulidad, falta de fe. Muy bien, ese es el punto principal de esa historia. Francisco, muy buenos días. Buenos días, pastor. Pienso que es la incredulidad y la falta de humildad para aceptar las cosas cuando nos las dicen, nos hacen notar lo que nosotros estamos haciendo. Excelentes respuestas. Está muy bien enfocado esto. Muy buen trabajo. Continuamos con la segunda pregunta. Bueno, ¿cuál pecado veo en esa historia? Y acuérdense, mi pecado. Y si podemos usar los mandamientos aquí como un espejo. Recuerden que los mandamientos hay 3 usos, como freno, como espejo y como guía. Entonces aquí como espejo, ¿cuál es mi pecado? Verónica nos dice, muchas veces no creemos en las promesas que nos tiene Jehová. Muy bien, excelente. ¿Quién quiere participar con la segunda pregunta? ¿Qué pecado veo en esta historia? No, la cosa más fuerte que se ve en esta historia es que la gente no podía creer que alguien que se había criado con ellos tuviera ese llamado tan fuerte para la salvación. Y hay veces que nos pasa a nosotros también, que vemos a alguien que conocemos, nos criamos con ellos,
y ahora que vemos un cambio en ellos, no podemos creer lo que Dios ha hecho en ellos. Creemos que ellos, por lo que vivieron en medio nuestro, no tienen la capacidad o no son quienes o las personas adecuadas para hacer eso que Dios está mandando a hacer. Y eso a veces nos pasa a nosotros, que a veces, aún con la promesa que Dios nos ha dado, llega el momento de la incredulidad y la duda cuando nos encontramos en los momentos de dificultad que tenemos que aplicar esa verdad que Dios nos dio. Gracias, Luis. Milor. Sí, bueno, el pecado, bueno, yo veo lo que es de querer ordenar a Dios que haga sobre nosotros y no dejar a Dios que haga lo que es su voluntad. Muy bien. Gustavo. Sí, referente a lo que es el pecado que uno puede, yo tengo muchas veces la falta de fe, porque muchas veces me ha ayudado y yo lo he dejado de lado. Muy bien, cierto. Nosotros, y es algo que necesitamos reconocer, somos personas que mezclamos mucho la religión con la cultura. Entonces, una de las cosas que muestra nuestro pecado y es lo que a veces nos impide reconocer las enseñanzas de la Biblia, porque realmente aquí estamos parados frente a un pecado contra el tercer mandamiento, como Jesús está mostrando que Él es el Mesías esperado y estas personas allí de su tierra que lo vieron crecer, que vivieron con Él, no pudieron reconocerlo como el Mesías, como el Cristo. Y eso nos lleva a que nosotros a veces no podemos reconocer la doctrina bíblica porque de dónde venimos. Entonces, encontramos los que estuvimos alguna época en la iglesia de Roma, que allí la escritura tiene el mismo valor que la tradición, y la tradición es lo que han dicho los concilios, lo que dice el Papa. Entonces, muchas veces está tan arraigado eso en nuestra mente que cuando estamos viendo algunas cosas de la Biblia es difícil para nosotros el poder entenderlo. Un ejemplo que ya lo hablamos en estas clases, el papel de María como mediadora, que eso lo enseña la tradición. O la tradición habla del purgatorio. Muchas veces podemos estar batallando con eso y estar pensando en eso. Cuando la Biblia nos dice que hay un solo mediador, creemos nosotros que no, que pueden haber otros mediadores. O hablando del purgatorio, pues batallamos nosotros en creer que la Biblia solo habla del cielo y del infierno. Entonces, a veces nos encontramos con esto. El otro método que se ven otras creencias, y otra vez todo eso está dentro del mundo cristiano, es que se pone la Biblia y la razón al mismo nivel. Entonces, el hombre siempre quiere entender todo lo que Dios dice. De ahí el tema del bautismo de infantes, que es algo que hemos hablado en esta clase. La razón, nuestra razón, pues empieza a buscar explicaciones filosóficas, lo que hemos escuchado y todo esto, de que un niño no tiene conciencia para pecar y entonces damos esa explicación, pero no caemos en cuenta que estamos cometiendo un error muy, una catástrofe espiritual en una persona, porque la fe no es algo de la razón, el pecado no es algo de la razón. San Pablo nos ha explicado bien que el pecado está en nosotros. Entonces, para pecar no necesitamos la razón. Si tuviéramos la razón nosotros para el pecar, yo creo que ninguno de nosotros pecaríamos, aún siendo adultos, porque todavía pecamos y teniendo nosotros conciencia, tenemos razón y todavía pecamos. Entonces, del punto de vista de la razón, eso no se puede explicar así. Porque si nosotros no pecáramos porque tenemos razón, pues sería muy coherente con los que dicen que un niño no tiene razón o no tiene conciencia. Y nosotros que estamos más adultos, tenemos razón y conciencia, todavía pecamos. Entonces ahí es donde aprendemos que la Biblia para nuestro intelecto tiene un límite, pero para la fe no. Con los ojos de la fe podemos ver la escritura. Pero por culpa de nuestro pecado y como nosotros hemos escuchado por años explicaciones de la Biblia, pues pecamos en contra del tercer mandamiento y por eso nos dificulta
creer algunas enseñanzas bíblicas. Y hay muchas otras enseñanzas que es difícil, como el tema del milenio. Todo eso viene de la razón, la doctrina del arrebatamiento, todo eso viene de la razón. Hay un poco de doctrinas que usted va a empezar a notar diferencias mientras que vamos caminando aquí en Academia Cristo. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Quién desea participar? Gustavo. Sí, pastor, lo que pasa es que anda medio mal el internet acá. Yo creo que en la historia eh, veo el amor de Dios cuando Jesús ofrece enseñar y a proclamar la verdad. E incluso se enfrenta a la oposición, pero él busca solamente la salvación de todos, a pesar que estaba en su tierra natal, ¿no? Pero le ofrecía el amor. Que hubiese sido otra persona, hubiese dicho, no, yo me voy a otro lugar, pero él seguía ofreciendo la palabra, ¿entiendes? Porque si fuéramos una persona normal, a uno le dicen algo y se va, pero el Señor siempre le ofreció amor al ser humano, Muy bien, ¿cierto? y el ser humano es ingrato. Muy bien, ¿cierto? Excelente. Entonces él vino a liberarnos de la esclavitud del diablo, del pecado y la muerte, porque realmente lo que enseña el profeta Isaías. Y recuerden que todos estos judíos estaban esperando un Mesías para que los liberara del imperio romano, pero en verdad, pues, es un Mesías que los liberó de las cadenas del diablo, de la incredulidad. Y cuando estamos leyendo Isaías, si recuerdan ahora de dónde venía Galilea, pues dice que esta tierra estaba en gran oscuridad y no gran luz, y eso también nos recuerda a nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como por esta palabra que escuchamos aquí en Lucas, encontramos el perdón, las buenas nuevas, como Jesucristo vino a librarnos de la esclavitud de la muerte, del pecado y del diablo, y como hoy somos nuevas criaturas en Cristo. Muy bien, el amor de Dios está en la perseverancia a pesar del rechazo. Y Verónica, y esta perseverancia dada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque es el Espíritu Santo quien obra en nosotros. Gracias, Gustavo. Ahora vamos a consolidar. ¿Qué pediría Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Y aquí recordemos usar la expresión en amor y agradecimiento a Dios. ¿Quién desea participar? Buenas, Thompson. Dale, Luis. Bueno, yo le pediría al Señor que fortalezca nuestra vida de fe y que cada día pongamos en práctica todo lo que nos ha enseñado a través de la Escritura para poder aplicar ese mismo amor que recibimos en otras personas y tener la capacidad también de perdonar cuando somos ofendidos y perseverar y persistir en amar a las personas a pesar de recibir el rechazo. Gracias, Luis, por tu participación. ¿Alguien más desea? Amén. Raúl. Yo, en amor y agradecimiento a Dios, le pediría que me ayude a tener la dependencia en ella, a creer en su palabra, a tener fe. En que, como dice la palabra, que no vea, yo creo. Entonces, en amor y agradecimiento a Dios, le pediría mucha fe. Muy bien, Raúl. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, en amor y agradecimiento a Dios, dejemos que el Espíritu Santo, por medio de la fe, nos lleve siempre a confiar, a creer en todo lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la creación. Ustedes saben todos los dilemas que hay con la creación del mundo. Pues la creación es un asunto también de fe. Nosotros confesamos que Dios creó los cielos y la tierra, los creó de la nada, es por la fe, y que los creó en 6 días normales. ¿Por qué creemos esto? Por la fe, ¿verdad?
Entonces, es muy importante, como ya han escuchado en algunas otras clases de estas, usemos nuestra razón de manera ministerial, no de manera magisterial, porque si la usamos de manera magisterial, es donde no vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Muy buen trabajo en cuanto a esto. Y vamos a pasar al segundo punto de, bueno, vamos a compartir cómo se prepara uno para contar, para hablar a otros de la palabra de Dios, cómo contamos una historia bíblica. Y cuando estamos pensando en cómo vamos a compartir este contar, es muy importante que recordemos, no somos nosotros los que convertimos a nadie. No somos nosotros los que hacemos el milagro de la conversión. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Predicar la palabra de Dios. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje y el mensaje se oye, es la palabra de Cristo. Está en Romanos 10:17. Entonces, en Reina Valera 60, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Sencillamente predicar y confiar en el poder de esa palabra. Así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá todos mis propósitos. El Señor hace el trabajo. Y es ahí donde nosotros vamos a evitar cuando nos hablan de alguien que murió y nosotros vamos a decir, ese fue al infierno. No, hay que ser prudentes porque no sabemos qué pudo pasar en los últimos minutos de esa persona y también no sabemos si esa persona antes de morir escuchó de la palabra de Dios y la palabra de Dios hizo su trabajo. ¿Eso qué quiere decir? De que confiemos en el poder de la palabra de Dios, que ese poder de la palabra de Dios es muy claro en la Biblia, que está en las personas desde el momento de su concepción hasta que muere. Y es lo que nosotros llamamos el estado de gracia, que es el tiempo que una persona tiene para poder, por la obra de la palabra de Dios, de los medios de gracia, poder confesar que Jesús es el Señor y Salvador. También el Salmo 19:14 nos dice que sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces, esas palabras son ese salmo son muy bonitas porque nos anima a esto. Y esto nos lleva a sacar algunas conclusiones. La primera, que recordemos las promesas de Dios. Pero cuando hablamos de las promesas de Dios, es su justicia y su amor. En su justicia, Él manda que no pequemos, Él castiga el pecado y nos muestra lo que merecemos por nuestro pecado, el infierno. O sea, Él promete castigar al incrédulo. Pero en su promesa está también el Evangelio, cómo hemos sido perdonados por la vida perfecta de Cristo, por su sufrimiento, muerte y resurrección. Entonces, confiemos las promesas de Dios. Si alguien rechazó el mensaje, no lo tomemos personal. No es algo contra nosotros, es algo de su relación con Dios. Bueno, vamos a orar pidiendo ayuda a Dios y es muy importante la oración para que el Señor nos dé sabiduría. Y aquí es una clave muy importante, leer la historia algunas veces. Entonces, nosotros podemos leerla y aquí las preguntas de considerar son muy buenas porque nos ayuda a que los personajes, que los objetos, que cuál es el problema. Entonces, entre más que usted lea la historia, más la vas a memorizar, ¿verdad? Yo sí conocía a un pastor que se estaba aprendiendo el libro de los Romanos y me sorprendió mucho de su mente. Su servidor, yo no soy muy bueno para memorizar, pero sí, entre más leo el mensaje, podemos llevarlo a otros, podemos decirlo con nuestras palabras realmente lo que dice. Y aquí necesitamos tener mucho cuidado de no poner palabras que el texto bíblico no lo dice o que cambie todo el sentido del texto, porque una palabra puede cambiar el sentido del texto. También cómo podemos practicar con un espejo, ¿cierto? Usted puede pararse frente al espejo y poder
usted ver cómo maneja las manos, cómo usted se expresa, y también usted puede ser con un familiar, ¿cierto? Venga, le dice a su esposa, venga, nosotros usamos el término para la esposa mija o mijo, ¿sí? Para el esposo. Uno le puede decir, mija, venga, escuche cómo me va contando esta historia. Bien. Y también si usamos el método de las 4C, es muy interesante porque nos va a ayudar pues a poder aprender más. Y por eso nosotros necesitamos estar preparando con el contar. Y es ahí donde si sabemos nosotros, ¿se acuerdan la primera pregunta de captar? Las veces que no nos hemos sentido preparados es porque no hemos tomado un tiempo de preparación. Entonces, antes de dar una clase, ustedes pues dediquen una semana a pensar en la clase, a irla preparando, a ir estudiando. Una vez yo escuché de la predicación BOA. ¿Qué es la predicación BOA? Que muchos pastores dicen Biblia, oración y ayuno. O sea que van a hablar, van a predicar donde abren la Biblia. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros podamos preparar bien un mensaje para otros. Este método de las 4C nos quita todas estas cosas desafortunadas y nos ayuda a preparar. Por eso, muy importante que tengan su cuaderno de notas para que puedan ustedes ir estudiando historias bíblicas y luego de hacer esto, ustedes piensan para qué les puede servir esa historia bíblica. Y eso es una manera de ir creciendo en la fe. Luego de esta explicación, ¿alguien de ustedes quiere compartirnos cómo se prepara usted para compartir la palabra de Dios? Si alguien quiere compartirnos algo. Muy bien. Entonces, les animo. Sí, Gustavo. Sí, yo lo prepararía creo, de la siguiente manera. Le pediría al... Qué pena, Gustavo. ¿Puedes abrir tu micrófono de nuevo? Discúlpame. Ahí estás. Sí, Y puedes empezar de nuevo. Discúlpame, fue un error mío. si yo tuviera que presentar a una persona o cómo lo tendría que desenvolver, le pediría al Señor que me guíe y me diera sabiduría y dirección en mi vida, Muy bien. porque Entonces, la tengo que estar oración. preparado para que la otra persona reciba el mensaje mío. Muy bien, sí. Y estos consejos que escuchamos son muy importantes, ¿cierto? Que nos ayudan Porque si mucho. no, voy a repetir lo mismo que me pasa a mí a veces. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, bueno, yo no he podido, La no había podido. Mercedes, ¿usted dónde andaba, pues? Era que no, como que yo entré y no me concentré bien, ¿Cómo que? que estaba perdida. Entré tarde, entonces como que no estaba en cuaja, pero eso que te dijo me vino a... Yo, antes de presentar la palabra a otro, yo diría leer bien la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que sea Él que me dé revelación, que sea Él que hable a través de mí, porque todo tenemos que hacer a través del Espíritu Santo. Leer, prepararnos, como dice como usted, que nos pongamos en un espejo, nos pongamos en un sitio que no haya mucha gente, nos pongamos a practicar, sea con los árboles, sea con un animal, y practicarlo y después pedir al Espíritu Santo que sea Él que hable a través de nosotros. Muy Yo bien. encuentro que eso sea. Excelente. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tercer tema, de qué es la teología de la gloria y la teología de la cruz. Y bueno, vamos a ver cuál predicó Jesús, que es lo que nos interesa a nosotros y necesitamos tener cuidado. Pues la teología de la gloria, y es donde nosotros necesitamos reconocer nuestro pecado, es que creemos que nosotros somos triunfadores, de que somos capaces, de que no hay problemas o que nuestra vida es mejor, o se habla del éxito y la prosperidad. Y eso trae mucho daño, que es lo que llamamos el evangelio social, como
Hoy en día muchos usan la Biblia no para hablar del peor problema que es el pecado, sino para hablar de otras cosas que en verdad no tiene que ver con el contexto bíblico. Hay que tener mucho cuidado porque el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, pero nunca nos creamos que somos mejores predicadores que otros o mejores maestros que otros o que contamos mejor la historia que otros. Hay que tener mucho cuidado con eso. En otras palabras, en un cristiano que no sea humilde, pues no sé qué clase de cristiano puede ser. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Eso no es de ser famosos, esto no es de ser reconocidos, esto no es de que tengamos un gran puesto en nuestros lugares donde servimos. Esto más bien es lo contrario, negarnos a nosotros mismos, siempre estar pensando en Cristo, que Él nos fortalece. Sabemos que es una lucha diaria nuestra vida de santificación. Ninguno de nosotros podemos decir que pasamos un día sin pecar. Son momentos difíciles. Vamos a mirar que vamos a sufrir insultos, persecución, rechazo. Igualmente vemos que en la teología de la gloria, pues muchas veces podemos pensar solamente en esta vida, va a ser famoso en esta vida, pero no nos va a llevar a la vida eterna. En cambio, si cargamos la cruz ahora, pues vamos a disfrutar de esa gloria para siempre, la vida eterna. Entonces Jesús usó la teología de la cruz. Nosotros, por la obra del Espíritu Santo, vamos a usar la teología de la cruz. Ya te doy la palabra, Gustavo. Vamos a buscar el capítulo 3 de Juan, el versículo 30. ¿Quién desea leer Juan, capítulo 3, versículo 30? Juan, capítulo 3, versículo 30. ¿Quién desea leerlo? Gustavo. Sí, pastor. Versículo 3, no, sí, Capítulo 3, versículo 30, 30. exacto. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. ¿Es Muy ese? bien. Sí, muy bien. Esa es en tu versión. ¿El tiene otra versión? Profe, dice, Es es necesario, ay, necesario perdón, que Él crezca, pero que yo yo mengüe. mengue. Muy bien, y esas son Ok, palabras de Juan el Bautista. Entonces, ¿quién así es el mismo que es. crezca? Y me gusta mucho la versión que leyó Gustavo. Entonces, ¿quién necesita crecer en nuestras vidas? Cristo. Amén. Cristo. Hay un libro en la Academia Cristo, se llama La Teología de la Cruz, y es muy importante cómo la iglesia como institución debe menguar y Cristo crecer. Nosotros, como que evangelizamos, enseñamos la palabra de Dios, necesitamos menguar y que Cristo crezca. Y en la vida cristiana pasa igual. Nosotros menguar y que Cristo crezca en nuestras vidas. Porque si no, nos puede pasar lo que pasó en una de las iglesias en Apocalipsis y más precisamente a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia que ellos creían que estaban muy bien, pero por su tibieza espiritual, porque estaban enfocados en el evangelio social que les dijo Jesús, te voy a vomitar de mi boca. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no podemos creernos la película que somos mejores que otros. Todos aquí estamos sirviéndonos, empezando por mí. Yo no soy mejor que ustedes. Yo simplemente soy aquí un guía para ustedes, ayudándoles con la palabra de Dios. Muy bien, va Gustavo y luego Francisco. Gustavo. Sí,
Sí, pastor, ahí en la teología de la gloria que decía hoy, era el tema también, va por el tema de la manipulación de lo que haga una persona en sí, Así es, así es. el Y que hay da que la cuidarnos. palabra. Así es, y hay que cuidarnos de eso. Muy bien, Francisco. Pastor, ¿podría ser un poquito ejemplificar o explicar más el evangelio social? No, no lo entendí. Claro que sí, Francisco. El Evangelio social es donde sencillamente los predicadores están hablando de que si usted diezma, su vida va a ser mejor. Si usted siembra, no vas a tener problemas en este mundo, nunca te vas a enfermar, nunca vas a estar corto de dinero. Todo lo enfocan en esto. Crean un pequeño reino de los cielos en este mundo que es contrario a lo que dice la Biblia. Eso es el Evangelio social. Bien, Francisco. Gracias, sí, pastor, gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. Y entonces aquí ya sabemos que es importante que nosotros estemos alineados. Y el versículo para aprender, Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Cristo crezca y que yo mengue. Bueno, el proyecto final. Ya sabemos que vamos a tener una historia bíblica, ¿sí? Aquí hemos estudiado 7 historias bíblicas. Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús, los sabios y la huida a Egipto. Juan bautiza a Jesús, los primeros discípulos, el primer milagro. Jesús purifica el templo y Nicodemo en la casa Galilea, que es en Galilea, que es lo que estudiamos hoy, y la próxima clase predicando y sanando, ¿cierto? Usted puede escoger una de esas historias para poder hacer su proyecto final. Pero si usted quiere usar una historia diferente, y otra vez, ya les he dicho que no sea de un libro profético o de poesía, sino que una historia bíblica, que podamos hacer todas las preguntas. Pues yo se las voy a valer, ¿cierto? Se las voy a valer si quieren hacerlo con otro texto bíblico. Lo importante es que podamos usar las 4C, pero ustedes pueden usar estos textos bíblicos para su proyecto final. Y también, como les dije, si quieren usar estas historias bíblicas, pues ojalá no sea nada, por ejemplo, el captar, que no sea nada relacionado con nuestra clase, que sea algo del trabajo de ustedes. En eso les animo en el amor de Cristo, ¿cierto? No vamos a estar copiando y pegando, sino más bien poner que salga de nosotros esa alegría de seguir creciendo y aprendiendo. Muy importante cuando usted está pensando en cómo va a enseñar, usted necesita definir quién es su público. Entonces, a quiénes le van a enseñar, a cuántas personas y el rango de las edades. Porque si nosotros definimos el público, pues sabemos cómo nos vamos a comunicar. Entonces, yo voy a enseñar a personas adultas, voy a enseñar a personas que tienen una connotación de esta forma de creencia, voy a enseñar a niños, voy a enseñar a jóvenes. Son grupos diferentes para poder programar bien la clase. También vamos a definir las consideraciones especiales del público, la edad, el conocimiento que esas personas tengan, ese conocimiento previo y otras cosas. Y eso es muy importante para nosotros saber a quién vamos a referirnos. Igualmente, pues aquí están las preguntas de considerar, esas 6 preguntas que hay que llenarlas. Entonces, usted puede hacerlo de 2 maneras. Una, lo puedes escribir, me lo envías a mi WhatsApp, que es como el medio de comunicación más fácil que usamos en Latinoamérica. Y recuerden que el pasar o no pasar esta clase depende del proyecto final, ¿cierto? Entonces vamos a tener todos una buena nota para pasar. Y aquí está este bosquejo. Yo les mandé desde las primeras clases como una estructura. Si ustedes necesitan que vuelva a reenviarles esta estructura, con mucho gusto lo puedo hacer. Lo piden en el grupo y la enviamos. Luego las preguntas de consolidar, igualmente explicaditas, escritas
en, en tu Word, o si quieren en PDF, o si quieren dentro del mismo WhatsApp, pueden ir escribiendo y enviando, yo lo recibo. En el caso de Gaby, de Gabriela, pues todo puede ser audio, todo con audio, no tengo ningún problema. Si los demás quieren usar audio, también está bien. Y entonces lo último, como les aconsejé en clases pasadas, luego de leer bien la historia bíblica, de considerar y consolidar, pues vamos a captar. Entonces, es ahí donde ya es lo último que vamos a preparar, pero ya recordemos que el captar es lo primero que vamos a transmitir. Entonces, cuando vamos a captar como último punto en nuestra preparación para la clase, es porque la historia bíblica nos ha llevado por un camino que nosotros necesitamos enseñar. Y otra vez, el captar también recuerde para el público que vamos a referirnos. ¿Cómo vamos a contar la historia? Ya sabemos que vamos a poder leer. Si usted no puede memorizar, va a poder leer el texto bíblico, también contarlo con nuestras propias palabras. Hoy ustedes vieron que usamos fotos, o también hemos usado video. Alguna vez escuchamos el captar con una canción, lo que a ustedes les quede fácil. Y recuerden, por eso es importante definir qué tipo de público. Si tienen dudas de su proyecto final, háblenme, no se queden callados, háblenme que podemos ir ayudándoles. Milor. Pastor, una consulta, por favor, lo que es, ¿me puede brindar su número de WhatsApp, por favor? Porque no logré lo que es ubicarle, lo que es en el grupo. Claro que sí, es más 57, porque soy de Colombia, y es el 316-806-2109. ¿Bien? Más 57 316 806 2109. 21. Sí, Perfecto. gracias, Milor. Muchas gracias. ¿Clarita? Sí, pastor, buenos días. Dios bendiciones. Pastor, es para ver si tú me puedes hacer el favor de mandarme los formularios que ha mandado. Bien, ¿Me para los puede las... volver a mandar? Claro que sí, voy a montarlo al grupo para que lo puedan descargar. ¿Bien? Bueno, gracias. No, Gracias, a pastor. usted. Dios le Claro bendiga. que Bueno, sí. Muy bien. bueno, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. A ustedes por estar acá, y recuerden, para la próximo jueves voy a compartir el siguiente video, la última clase de Marcos 1 del 16 al 39, y vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre de amor, por darnos la fe. Es algo que no merecemos, pero por el poder de tu palabra, por el poder del bautismo, nos has dado la fe en Cristo Jesús. Y permite que siempre estemos enfocados en hablar de Cristo, que las historias bíblicas que usemos sea para hablar de la historia bíblica y no de nosotros. Te pedimos, Señor, que quita de nosotros el usarnos como ejemplos para otros, porque no lo somos. Hay mejores ejemplos en la Biblia que podemos usar. Permite que cuando estemos planeando una clase podamos estar guiados por ti y por el Espíritu Santo, y fortalece nuestras vidas y nuestros corazones. Danos un buen día, una buena semana en nuestras actividades diarias, el trabajo, el estudio o los quehaceres domésticos, que tu palabra sea viva y eficaz. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, con eso quedamos despedidos. Un buen día, y cualquier cosa estamos para servirles. Dios les bendiga. Dios le Amén, bendiga, pastor. pastor. Dios le bendiga, estimados compañeros. Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga, pastor. Bendición. Para Bendiciones. todos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Que Dios les bendiga Bendiciones. grandemente y nos volvemos a ver el jueves, siendo la voluntad de Dios. Muchas gracias. Con la ayuda de Dios. Saludos. Bueno. Gracias, pastor, por la clase. Bendiciones a todos. Chao, Mari. Estamos en contacto. Chao. Bendiciones. Sí. Muchas Bendiciones. gracias, profe, muchas ustedes. gracias. Dios los Chao, bendiga Juan. bastante. Qué Listo, Juan bendición. Felipe. Bendiciones. Seguimos en contacto. Estamos aprendiendo bastante. Sí, todos estamos aquí aprendiendo. Muchas bendiciones. Un buen día. Amén. Gracias, pastor.